Bien, en esta cápsula enseñaré a trabajar las tablas de frecuencia para variables discretas. Para este tipo de variable hay que hacer dos consideraciones. Una, en caso de que el número de clases sea, disculpen, el número de valores diferentes de la variable sea menor o igual que 10. En este caso, cada valor de la variable pasa a ser una clase natural. Luego, para construir la tabla de frecuencias, solo hacemos el conteo de cuántas unidades de observación tienen cada uno de estas características. En caso que la variable tenga un número mayor de 10 de valores diferentes, vamos a tener que tratarla como si fuera una variable continua en cierta forma. Es decir, vamos a determinar el valor k como 1 más 3,3 veces el logaritmo en base 10 de n. Y la amplitud también vamos a tener que determinarla como el valor mínimo, máximo menos el mínimo partido por el número de clase. En este caso, como la variable es entera, la amplitud la vamos a trabajar como un número entero, siempre con aproximación hacia arriba. Vamos a considerar entonces en una primera instancia la variable número de integrantes del hogar. Entonces, vamos a colocarnos dentro de la variable, cualquier variable. Vamos por insertar tabla dinámica. Ahora me arrojó totalmente el rango. Le digo aceptar y me ofrece en este caso ¿no es cierto?, todas las variables que tiene en este caso el archivo. Vamos a trabajar con la variable número de integrantes, la tomamos con botón izquierdo de mouse y la arrastramos en la pestaña bajo fila, y lo mismo hacemos con la variable para arrastrarla hasta la suma de valores, en cuyo caso ahí dice suma y yo necesito hacer el conteo. Por lo tanto, vamos a configuración de campo de valor y le pedimos que nos haga el recuento. Entonces, como ustedes se dan cuenta, aquí la tabla de frecuencia quedó inmediatamente hecha en su fase inicial. La tabla de frecuencia contiene solo dos columnas, ¿no es cierto?, que son las clases y la frecuencia absoluta. Y después, por otros tipos de operaciones, empezamos a agregar más columnas. Hagamos lo mismo que hemos hecho antes, en variables continuas. Vamos a copiarla en una celda al lado, como pegado especial valores. Lo que aparece como etiqueta de fila para nosotros sería la variable número de integrantes, grupo familiar. ¿Ve? No se nota la variable, entonces lo que hacemos es apretamos botón derecho cuando estamos sobre la celda, formato de celda, nos vamos por alineación y ajustar. En este caso va a quedar de acuerdo al tamaño que tiene la celda en cuestión. Y ahí quedó en forma inmediata. La vamos a aprovechar de centrar. Y ahora el número de integrantes, la cuenta, esto no, porque esto es el número de hogares. Esa es nuestra unidad de observación. Entonces también la vamos a centrar acá. Vamos a ahorrar la palabra general de acuerdo a lo que mencionaba anteriormente en otra cápsula, ya que aquí hay solamente totales, ¿no es cierto?, finales, no hay totales parciales, y ya tenemos nuestra tablita. Se ve claramente un comportamiento en el cual
¿no es cierto? Mayoritariamente las familias están compuestas por 3 personas. ¿Eh? Ya 8 personas, apenas un solo hogar, 6 personas un hogar, 5 personas en el hogar, 8 hogares y así sucesivamente. Entonces, vamos a calcular aquí rápidamente la frecuencia relativa, la frecuencia absoluta acumulada y la frecuencia relativa acumulada. Esto no tiene marca de clase, puesto que aquí cada valor, ¿no es cierto?, es el valor natural que tiene el dato, así que no vamos a tener marca de clase. Vamos a calcular los datos rápidamente como frecuencia relativa, ¿no es cierto? Decíamos que escribíamos la palabra redondear para trabajarla solamente con 2 decimales. Como no me aparece el monito, yo me paro una abajo, corro arriba y le digo dividido por el 110 y eso ahora aprieto Fn F4 para dejar la celda fija y punto y coma 2 decimales. Y copiamos hacia abajo. Fíjense que me voy a parar en el vértice inferior derecho, donde está la pestañita más oscurita. Y fíjense cómo cambió el cursor, doble clic con botón izquierdo y quedó totalmente copiado todo. La frecuencia absoluta acumulada es ir acumulando la frecuencia absoluta, por lo tanto la primera clase queda igual y la segunda es la suma de 10 más 35, pero el 10 ya lo tenía anteriormente, entonces hago referencia al día anterior y más el nuevo valor. Y de esa manera genero un algoritmo que me permite acumular los valores. Y ahora puedo aprovechar esta misma columna de copiarla porque tiene el mismo efecto sobre esta otra. ¿Ve? Y ahí tenemos la totalidad de la tablita. Y si usted quiere un maquillaje, ya sabe cómo tiene que hacer el maquillaje. Yo no lo voy a hacer completo ahora para no perder mucho tiempo. Formato de celda, borde, ¿no es cierto? Contorno. Y aquí rayamos acá y rayamos acá y listo. Y ahí está nuestra tablita más, un poco más presentable. Formato de celda. Ahora rayamos aquí un poquito más grueso, ¿ves? Y dentro del total también podemos rayar un poco más grueso. Aquí arriba. Aquí es muy fácil hacer estas tablas de esta manera. Las notaciones se mantienen exactamente iguales, es decir, cada uno de estos valores, ¿no es cierto?, tiene las mismas notaciones si la tabla es discreta o la tabla es continua. Este sería el valor n minúscula 2, frecuencia absoluta de la clase 2. ¿Qué me quiere comunicar la frecuencia absoluta de la clase 2? Que de los 110 hogares encuestados, en 35 habían 2 integrantes del grupo familiar. ¿Ve? Eso es lo que me está diciendo. Si quiero interpretar el F4, y como este dato viene de aquí al lado y representa hogares, estamos diciendo exactamente lo mismo, pero expresado porcentualmente. El 17% de los hogares tiene 4 integrantes en su grupo familiar. Si interpretamos el F4 mayúscula, entonces vamos a decir que en 100 hogares, ¿por qué 100 hogares? Porque sumamos estos valores, son los que están acumulados acá y representan hogares. Por lo tanto, 100 hogares tuvo a lo más o tiene a lo más 4 integrantes en el grupo familiar. ¿Ya? Es mejor a lo más que decir entre 1 y 4. ¿Ya? Y si quiero interpretar el F3 mayúscula, por ejemplo, voy a decir que el 74% de los hogares tiene a lo más 3 integrantes en su grupo familiar. Aquí
debería usted rápidamente, ¿no es cierto?, interpretar todos los valores de la primera, segunda, tercera y cuarta columna a fin de acostumbrar la forma de comunicar. ¿Qué estamos representando en esta tabla? Esta es la tabla de frecuencia para el número de integrantes por hogares, ¿ve? Por hogar. Si yo quiero representar gráficamente esta información, el gráfico adecuado en el caso discreto son los gráficos de barra y no hay otro gráfico que usted pueda hacer. En este caso, basta que yo me pare en estas dos columnas, ¿ve? Sin el total, y voy a insertar, me voy a tener que eliminar esto que está acá, ya, ahora sí, insertar gráfico de columna o de barra y tomo la primera. Bueno, este gráfico, como lo hace Excel, ya me lo hizo mal, porque si ustedes se dan cuenta aquí hay dos cosas, y a mí lo que me interesa hacer aquí es que nosotros estamos mostrando el número de integrantes por número de hogares, entonces, por lo tanto, el número de integrantes está acá. Tenemos que eliminar uno, vamos a seleccionar datos, y el número de integrantes pasa a formar parte del eje de la X, y nos quedamos exclusivamente con el número de hogares. Y ahora, ¿no es cierto? Ya que hemos hecho eso, ya quitamos la primera y nos vamos a editar y marcamos la etiqueta de fila, ¿ya? Que es el... Ay, que parece que se me desordenó ahí. Número de integrantes, aquí. Este es mi eje X, ¿ya? Hace número de hogares y número de integrantes. Aceptar. Y ahora ya está mi monito bien formado, ¿ya? Vamos a borrar esos dibujitos que están ahí, ¿ya? Borrar todos los dibujos. Ya, ahora sí. Aquí no tengo que acomodar porque ya prácticamente salió todo bonito, ¿ves? Entonces lo único que tengo que hacer es arreglar mi título, ¿ya? ¿Qué representan estos numeritos que están acá? Número de integrantes de grupos por hogar, ¿no es cierto? Número de integrantes. ¿Y qué estamos mostrando del número de integrantes? El comportamiento o distribución del número de integrantes por hogar, por número de hogares. Ya. Y en el eje aquí ahora no es necesario tener esto, entonces ahora le vamos a agregar, ahora que está activo, nos vamos a ir a diseño gráfico y vamos a agregarle título en el eje primario, ¿no es cierto? Número de integrantes por hogar, ¿ya? Y en el eje Y, número de hogares. Al igual que en el caso discreto, ¿no es cierto? Perdón, que en el caso continuo, aquí también nos interesa ver forma. Y en este caso, si yo observo, ¿no es cierto? También hace como una especie de
una cola más pronunciada hacia el lado derecho. Por lo tanto, la distribución del número de integrantes por número de hogares presenta un sesgo positivo y como se logra observar una única joroba unimodal, donde mayoritariamente los hogares, ¿no es cierto?, están compuestos por dos o tres integrantes y muy pocos hogares tienen más de seis, ¿no es cierto?, integrantes. Ya es todo lo que puedo decir al respecto de esto. Vamos a agrupar ahora la otra, ¿ya? La otra variable, edad. Y vamos a ver cuántos son los valores de edad, ¿no es cierto? Que dijimos que la íbamos a considerar discreta. Entonces hacemos lo mismo. Vamos a insertar, nos vamos a parar aquí en cualquier cosa, insertar tabla dinámica, ya está marcada, hoja nueva, aceptar, y ahora vamos a trabajar con, ¿no es cierto?, la variable edad. Y ya nos damos cuenta que la variable edad tiene más de 10, ¿no es cierto?, valores. Entonces, por lo tanto, vamos a tener que hacer lo mismo que en el caso continuo, determinar el número de clase. Y que ya sabemos que el número de clase es 8, porque esto depende del número de, ¿no es cierto?, n, y no depende del tipo variable. Entonces vamos a trabajar con 8 clases. Vamos entonces a arrastrar nuevamente la variable edad hacia la pestaña de suma valores y aquí la cambiamos, ¿ya? Y colocamos recuento. Recuento o cuenta. Ya, y ahí están nuestros datos. Entonces, ahora lo que vamos a hacer es agrupar. Por lo tanto, nos paramos con botón derecho en cualquier valor del lado izquierdo y le decimos agrupar. Ya sabemos que son 8 clases, entonces aquí vamos a calcular la diferencia entre el valor máximo, que es 74, menos el valor mínimo, que es 16, y este valor lo vamos a dividir por 8 clases que vamos a formar. Me da 7,25 la amplitud, por lo tanto tengo que aproximarla a 8. No puedo trabajarla con decimales porque, o sea, se puede, pero no es una variable continua, entonces la vamos a colocar como discreta. Hace. Y ahí están los valores: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. ¿Ve? 8 clases. Vamos a tomar nuestra tablita y vamos a hacer exactamente lo mismo que hemos hecho antes. La vamos a copiar al ladito como pegado especial valores. ¿Ya? Y aquí, en la primera columna, la variable es edad. ¿Ya? Y la segunda columna es número de hogares. ¿Ya? Estamos ok con esta tablita. ¿Ya? Y ahora borramos la palabra general igual acá. Y aquí sí que vamos a tener que agregar, ¿no es cierto?, todas las columnas que hicimos en el caso continuo. Es decir, la F sub I, la N sub I mayúscula, la F sub I mayúscula y la marca de clase. ¿Ya? La F sub I, ya sabemos que la división, pero aproximado, entonces usamos redondear el valor del lado dividido por el total, y ahí apretamos Fn, F4 para que quede la celda fija, punto y coma 2. Y doble clic, ya, listo. Y ahí están todas las clases listitas. Ya, vamos a dejar centrado todo aquí, no al tiro mejor. Centrado, ya. La N sub I, que la primera clase es el mismo valor, y la segunda es el acumulado anterior
más el nuevo valor. Y aquí también copiamos hasta esa clase. Tomamos la frecuencia relativa y la copiamos en la frecuencia relativa acumulada. ¿Por qué razón? Porque ahí va a ser referencia al dato anterior. ¿Ve? 0,2 más 0,2 son 0,4, más 0,14 son 0,54, y aquí más 0,04, 0,58. Bueno, aquí es por aproximación. Este es el valor correcto, ¿ya? Y por último, la marca de clase va a ser igual a promedio entre los valores 16 y 23. Tengo mi primera marca de clase y ahora tomamos la marca de clase anterior y le sumamos la amplitud. Y ahora corremos para abajo. Y ahí tenemos nuestra tablita, ¿no es cierto? Ustedes ahora le van a hacer el maquillaje, no lo voy a hacer yo. Y aquí que estoy mostrando la tabla de frecuencia para la edad del encuestado por hogares. ¿Ya? Ahí está nuestra tablita. Y aquí también tengo que hacer un gráfico de barras, no histograma, porque si usted se da cuenta, termina en 23 y comienza en 24, termina en 31. Entonces aquí igual se va a ir pegando un saltito. Entonces vamos a marcar estas dos columnas y vamos a insertar gráfico de barra. Y ahí me va a aparecer de esa manera. ¿Ya? Y aquí no tengo porque aquí efectivamente esta clase comienza en 16, termina en 23, la otra en 24 y termina en 31, y así sucesivamente. ¿Qué es lo que estamos mostrando acá? La distribución, ¿ya? Ahí. Distribución de la edad por número de hogares. Esto es lo que estamos mostrando en nuestro gráfico. ¿Ya? Ya. Título de los ejes. ¿Cuáles son los títulos de los ejes? Tenemos activo, diseño, eje horizontal primario, y en este caso sería la edad en años, ¿ya? Y al otro lado, número de hogares. Listo. ¿Qué vemos aquí? Aquí se dan cuenta que aquí hay como dos joroas claramente marcados. Así que aquí tendríamos un comportamiento bimodal. También como hay una concentración más alta, ¿ve? Porque son los valores más altos y después empiezan a caer para acá, a pesar que hace eso, pero de todas maneras va bajando. Así que esto debería ser un comportamiento sesgado a derecha. Donde destaca claramente, se da cuenta, que los valores, ¿no es cierto?, entre 16 y 31 son los más frecuentes de las personas que respondieron las encuestas. Muy poquitos encuestados tenían entre 40 y 47 años, ¿ya? Aquí ya hay que ir hablando lo justo y lo necesario respecto y tomándolo más o menos grupal. Entonces, eso sería el caso en la variable discreta.
seguimos interesados en observar comportamientos, ¿ya? Ahora lo que vamos a hacer es dibujar y resumir variables cualitativas, ¿ya? Vamos a ir a la hoja de datos otra vez. Ya que he venido trabajando más con la variable, cualquiera variable, vamos a hacer las dos. A ver. Primero lo que tengo que hacer es resumir los datos, ¿no es cierto?, mediante la clasificación. Entonces vamos a trabajar con esta que está acá. Vamos a insertar nuevamente tabla dinámica, ¿ya? Me dio el rango, hoja nueva, aceptar, y vamos a tomar el dispositivo principal de conexión a fila, ¿ve? Y ahí aparecen los nombres, y la misma variable, dispositivo principal a columna. ¿Ok? Y ahí tenemos rápidamente el resumen de los datos. Entonces vamos y le cambiamos nombre ahora, pegar, ¿ya? Entonces aquí, fíjate que lo pegué mal, entonces borrémoslo, tengo que pegarlo como pegado especial. No, lo perdí, entonces tengo que hacerlo de nuevo. Copiar, pegado especial, valores. Ahora sí. Aquí la etiqueta, este es el dispositivo principal de conexión a Internet, ¿ya? Y ahora lo vamos a decir que lo ajuste. Entonces, botón derecho, formato celda, alineación, ajustar y aceptar. Listo. Y ahí lo dejó listito. Y aquí un poquito más grande para que se vea bien. ¿Ve? Ya. ¿Qué vamos a hacer acá? Número de hogares. Y esta es mi tabla de frecuencia de variable continua. Esta es solamente para mostrar estadísticas. Aquí no vemos forma, ¿ya? Y tampoco podemos agregarle el resto de las columnas, excepto la frecuencia relativa. Es lo único que yo puedo agregar en esta tabla. Nada más, ni frecuencia absoluta acumulada, ni frecuencia relativa acumulada, absolutamente nada más. Redondear, ¿ya? Porque no tiene sentido su interpretación de esos datos, ¿ya? Dividido por 110, punto y coma 2, y listo. Y aquí vamos a centrar al tiro y ahora copiamos hacia abajo el valor. Hasta ahí. ¿Qué es lo que hice mal? Ah, no le coloqué al signo al de abajo, no le apreté F4, ¿ves? Y ahí salí pillado al tiro. Ahora sí, y ahora copiamos hacia abajo. Y ahora sí que apareció, ¿ya? Si yo sumara esto, debería darme 1. Si no me da 1 es por errores de aproximación, ¿ya? Borramos el total general y le colocamos total. Y esta es una tabla de frecuencia de variable discreta, ¿ves? Perdón, de variable cualitativa, ¿ya? Donde solamente aquí observo qué es lo que está ocurriendo, digamos, como más frecuente. Por ejemplo, claramente el tablet o iPad es el dispositivo que más se usa para conexión a Internet. Rara vez o muy pocas veces, apenas un 17% de los hogares usa el teléfono móvil o smartphone para conectarse a Internet. ¿Ok? Así de simple esta cosa.
¿Ya? ¿Cómo represento esto gráficamente? Aquí, ahora que está de esta manera, puedo hacer varias gráficas, pero aquí con el computador puedo hacer exactamente dos. ¿Cuáles son las dos? Un gráfico de barras que puede ser o también un gráfico circular. Para ello me voy a insertar y ahí están los casos de circulares. Por ejemplo, podríamos anotar ese que está bonito ahí, ¿ve? Y ahí están los colores rápidamente de qué es lo que estamos observando. En este caso se ve claramente, ¿no es cierto?, que la tablet o iPad es el dispositivo de mayor conexión a Internet, ¿ya? Seguido en este caso por el valor de tablet, perdón, de telefonía móvil y computador fijo, que son más o menos parecidos y parecido a lo que es también en este caso el Smart TV. O sea, pareciera que esto fue dividido en tres partes iguales. No, es una pelusa más chiquitita, pero el ojo se engaña rápidamente aquí. ¿Ya? ¿Qué estamos mostrando aquí? No estamos mostrando los hogares. Eso es lo principal que usted tiene que tener en claro. Y aquí le colocamos, ¿no es cierto?, dispositivo principal de conexión a Internet. Y ahí quedó clarito lo que estamos haciendo en este grafiquito. ¿Ya? Entonces, también se pudo haber hecho un gráfico de barras, si no hay ningún problema. ¿Ya? En ese caso tenemos el dispositivo principal de conexión a Internet otra vez y lo marcamos sin el total. Nos vamos a insertar. ¿Ya? Y aquí aparece obviamente lo mismo que estábamos viendo acá, donde claramente se ve que la tabla del iPad es el que predomina dentro del gráfico. En cambio, lo que es el computador fijo, la TV o la telefonía móvil, prácticamente es muy poca la diferencia entre una barrita y otra. ¿Ves? Y el título que viene aquí ahora no es comportamiento, ¿ya? Gráfico, ¿no es cierto?, del dispositivo principal de conexión a Internet. Eso es lo que estaría como gráfico en esta parte. Bien, eso es muy simple, el caso discreto y, ¿no es cierto?, cualitativo. Espero que le saquen un buen provecho